Vamos a continuar, yo voy a continuar hablando sobre lo que estamos encontrando aquí en la Biblia con respecto a las relaciones entre unos y otros. Entonces, hoy vamos a estar en el capítulo número 14 y 15 del libro de Romanos. Vamos a estar viendo algo importante en el libro de Romanos, capítulo número 14, capítulo número 15. En el marco histórico hemos hablado acerca de la iglesia en Roma, una iglesia que nació por la migración, por la influencia de los cristianos que migraban a la capital del imperio y ahí empezaron a proclamar el evangelio hasta que se levantó un núcleo importante de creyentes en la ciudad de Roma. Hemos hablado acerca de que hubo una gran persecución desatada por un rey, por un emperador malvado, y entonces quien estaba al frente de la iglesia fue Pedro. ¿Se acuerdan de eso? De Pedro, cuando escribió las cartas de Pedro. Pero Pablo, el apóstol Pablo, tuvo una influencia muy importante en la iglesia en Roma. Hoy vamos a ver entonces una parte de la carta que Pablo le escribe a la iglesia en Roma. La iglesia en Roma, entonces, constituida por una gran cantidad de gentiles. ¿Qué son los gentiles? Aquellas personas que no venían del linaje de Israel, no eran judíos de nacimiento, sino que fueron ganados por la palabra de la cruz que anunciaba gracia. Entonces, la iglesia de Roma está constituida por una gran cantidad de personas que han salido de muchas religiones, de una cultura idolátrica, de cero respeto por la divinidad, pero al mismo tiempo en Roma había una gran cantidad también de cristianos que habían aceptado a Jesús siendo judíos. Entonces, Roma o la iglesia en Roma tiene un problema porque hay cristianos que tienen un trasfondo judío, es decir, son muy conservadores, conocen bien la ley, el Antiguo Testamento, conocen muchísimos mandamientos que Moisés les dejó claro en los libros de Levítico, Deuteronomio. Pero al mismo tiempo y en el mismo lugar, en el mismo cuerpo, hay otro grupo de creyentes que son los llamados gentiles. Ellos no conocen la ley, no conocen las tradiciones, pero lo que conocen muy bien es la gracia que es predicada por los apóstoles en Cristo Jesús. Estos gentiles conocen muy bien que es por gracia que pueden entrar y formar parte del pueblo de Dios. Entonces son dos corrientes que están viviendo juntas ahí en Roma, en esta iglesia. Y veamos lo que entonces Pablo tiene para escribirles. Capítulo número 14. Con ese preámbulo, leamos lo que dice aquí. Dice en el capítulo número 14 del libro de Romanos: reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come,
porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decide no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación les dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recíbanse los unos a los otros también, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Señor, te damos gracias. Nuestra oración y nuestra petición es que cada uno de los que estamos aquí podamos esta mañana entender muchas cosas en las cuales o con las cuales hemos batallado. Y Señor, que tu Espíritu Santo esta mañana venga y transforme el corazón de cada uno de nosotros, para que el corazón de todos sea y lata igual que el tuyo. Que estemos en el mismo sentir de nuestro Señor Jesucristo.
Que cada uno, Señor, esta mañana comprenda el plan al cual nos has llamado todos nosotros. Te damos muchas gracias en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Capítulo 14, yo lo he leído muchas veces y la gran mayoría cuando leemos con descuido la palabra de Dios, siempre decimos, yo me identifico con el fuerte, ¿no? Todos decimos, no, pues yo me identifico con el fuerte en la fe, no con el débil. Nadie quiere pertenecer al grupo de los débiles. Pero estamos viendo entonces hoy que no está hablando sino de criterio. Está hablando de opiniones que nada tienen que ver con doctrina. Por eso en repetidas ocasiones dice, por ejemplo aquí dice en el verso número 3, el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido. La palabra que está aquí en el versículo número 3, en el versículo número 1 del capítulo 14 y también aparece en el versículo principal. El texto principal de esta mañana es el verso número 7 del capítulo número 15. En el capítulo número 15 dice, por tanto, recíbanse los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Aquí la palabra recibir es proslantano. Proslantano ocurre 12 veces en el Nuevo Testamento y aquí ocurre 3 veces en el capítulo 14 y capítulo número 15. Proslantano significa tomar, pero para sí. Lantano ocurre muchas veces, significa tomar, pero proslantano significa tomar para sí. Y lo que está afirmando aquí Pablo en el versículo número 1 del verso 14, del capítulo 14, dice, reciban al débil, es decir, acepten. En tu corazón, en tu mente, acepta a las personas que piensan diferente a ti, pero que son sinceros, porque comen y dan gracias a Dios. Aquí el asunto es llevado a 2 aspectos que parecerían simples: comer y guardar algunos días. Era algo muy sensible. Había alimentos por los cuales los judíos no querían comer, pero los gentiles le entraban con singular alegría a las carnitas estilo Michoacán. Pero los judíos no, porque eran carne de cerdo, un animal impuro. Entonces, todo el tema estaba en que unos pensaban diferente de otros. Hoy en día ya estamos regresando a esa época, ¿no? Porque algunos están pensando que comer mucha carne les va a hacer daño, comer huevos les va a hacer daño. Tantas cosas que se dice, pero la Biblia dice que todo es para nosotros y es para alimentarnos, siempre y cuando seas sabio en comer las proporciones adecuadas en el tiempo adecuado. Todo eso va a traer beneficio a tu cuerpo. Pero entonces, en ese tiempo, había quien pensaba que comer ciertos alimentos no era digno, pero otros los comían con singular alegría. Y también habla de guardar los días, es decir, las fiestas, los días de guardar, ¿no? Hoy la iglesia puede tener reuniones el sábado en la tarde, pero algunos pueden pensar que el domingo a las 9 de la mañana es el mandamiento y no puede ser diferente. Es decir, son 2 formas diferentes de pensar, pero ambos grupos lo hacen de corazón. Entonces, cuando habla aquí de débil o fuerte en la fe, no está hablando de quiénes son mejor o peor, está diciendo los dos lo están haciendo para el Señor. Y el problema es que los que son liberales, los que son más abiertos, los que no están tan atados a ser conservador, dice aquí, desprecian a los otros. Y los que son muy recatados, los que son muy conservadores, hacen juicio de los demás, ¿no? Entonces imagínate, yo estoy ya a punto de ir para ponerme mi aretito. Cuando me veas aquí con un aretito, seguramente alguien va a señalarme. Mira, qué locura, este hombre pastor se va a poner un arete. Eso en el
el Antiguo Testamento era evidencia de esclavitud. Y me vas a empezar a sacar muchas escrituras del Antiguo Testamento que en la gracia y en Cristo no tienen validez, porque si lo hago para el Señor. Y si tú no lo haces, tampoco lo haces para el Señor. O sea, hay diferencia de opiniones. Y lo que dice aquí, entonces, verso número 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Entonces aquí está una enseñanza importante. Dice, acepta a tu hermano. Acéptalo. Porque él fue ganado para Cristo. Él es hijo de Dios. Puede que piense diferente a ti. Es posible que viste diferente a ti. Es posible que él ve televisión y tú no quieres ver televisión. Es posible que él muchas cosas. Pero dice aquí, entonces, tú acéptalo porque Jesús ya lo ha aceptado. Entonces la palabra aquí dice, acepta, recíbelo, ¿no? No lo juzgues, no lo menosprecies. Entonces, este es el problema. Este es el contexto. Entonces, tres cosas importantes que quiero ver aquí. Número uno, lo primero es que vemos que son diferencia de opiniones. No está hablando de herejía, no está hablando de falsos maestros, no está hablando de libertinaje o pecado dentro de la iglesia, no está hablando de eso, está hablando de diferentes opiniones, dos diferentes cosmovisiones. Y es lo que podríamos ver, por ejemplo, en la iglesia. Los adultos añoran música como la que se tocaba cuando yo me convertí hace 35 años, pero es posible que a los jovencitos esa música no les agrada, ahora les agrada otro tipo de música, más ritmo, más ruido tal vez. Pero son dos cosas que no le afectan a la salvación porque no es pecado ni lo uno ni lo otro. Entonces aquí el tema era diferencia de opiniones, número uno. Esta es la situación. Número dos, esta diferencia de opiniones provocaba la entrada, entonces sí, de pecado. ¿De qué? De menospreciar y los otros de juzgar. Y eso sí, Pablo está reprendiéndolo. ¿Sí te das cuenta de eso? Pablo sí dice, ustedes no menosprecien por favor a los que vienen con velito. Y ustedes por favor no juzgan a aquellos que vienen en short. ¿Verdad? Yo ya dejé el traje, ahora uso pantalones de mezclilla para venir y compartir. Pero por muchos años siempre vine de traje, corbata y siempre venía bien rasurado, bien peinado, ¿no? Ahora puede que algunos levanten el dedo para juzgar. Ya es menos espiritual, Noé. Ya no es tan espiritual, ¿verdad? ¿En qué pasos andará? ¿Qué andará haciendo? Nada, pregúntale a mi esposa. No, pregúntale a Raquel, ahí está. Nada. Pero entonces lo que Pablo se dice es, tengan cuidado, porque estas diferencias sí provocan algo importante en la iglesia, que es menospreciar y juzgar. Entonces sí. Tercera cosa importante que vemos aquí en esta fracción es la tercera que a veces no tomamos en cuenta. Dice claramente en tres partes que vamos a entregar cuentas cada uno de nosotros por la manera en que nos tratamos mutuamente. Eso sí lo dice claro, porque vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y mira, hermano, si tú menosprecias a los que están del otro lado del salón, o si juzgas al que está a tu lado, tú vas a entregar cuentas delante del Señor por esa actitud que en nada cumple y glorifica a Dios. Criticar o juzgar y menospreciar, eso sí es pecado. ¿Ok? Eso sí es pecado. Entonces, aquí dice eso, dice que seremos, verso número 10, por favor, ahí dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué lo menosprecias?
porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y en el verso número 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta, ¿de quién? De sí. Arturo va a dar cuenta de las acciones de quién. No de Laura, sino de Arturo. Y están muy cerquita. Pero Arturo va a dar cuenta de sí. ¿Ok? Cada uno es responsable. Entonces, lo tercero que a veces no pensamos es que vamos a dar cuenta de eso y del trato que damos a nuestros hermanos. ¿Por qué razón es importante? Regresemos y vayamos a donde empezamos toda esta serie. Juan capítulo número 13. Juan capítulo número 13, por favor. Ya estamos en el 13 y ahí buscamos, por favor, en el verso número 34 y número 35. ¿Se acuerdan de eso? Jesús, 30 kilómetros antes de llegar a Jerusalén, habla con sus discípulos y les da un mandamiento que afecta la vida de todos nosotros y de toda la iglesia a lo largo de la historia. En el verso número 31 dice, entonces cuando hubo salido le dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Sigue en el verso número 34, dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Ese es el mandamiento. El mandamiento es ámense los unos a los otros. ¿Cómo deben de ser las relaciones entre los hijos de Dios? Relaciones de amor ágape. Ámense los unos a los otros. La segunda parte que dice, como yo les he amado, dice entonces, como yo les he amado, que también se amen unos a otros. El modelo del amor entre cristianos es el amor que Jesús tiene para nosotros. Ese es el modelo. Y la tercera parte es la importante, bueno, es la tercera parte, todas son importantes, pero la tercera parte dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. ¿Te das cuenta? En esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Se acuerdan que les dije que en las cartas del Nuevo Testamento en ningún lado existen, estrategias para evangelizar? No dice cómo alcanzar a las naciones, no lo dice. Lo único que insiste el Espíritu Santo a lo largo de todo el Nuevo Testamento es que la iglesia sea un punto de atracción para todos los demás. Y la iglesia va a ser un punto de atracción cuando la iglesia aprenda a amarse, así como Jesús nos amó a nosotros. Pero entonces Pablo, viendo que en Roma había dos diferentes grupos y unos los menospreciaban y otros se juzgaban, tiene que escribirles para poner en claro y decir, señores, acepten a su hermano porque el Señor ya lo ha aceptado. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice Pablo? Acepta a tu hermano, porque el Señor ya lo ha aceptado. Y no lo juzgues y no lo menosprecies. ¿Ok? Entonces, dice aquí que debemos aceptarnos. Muy bien. Ahora, yo quiero mencionar nuevamente, esto ya lo he mencionado varias veces, pero necesitamos mencionarlo. La Biblia, o todo cristiano, y estás aquí, tú eres un hijo de Dios, y yo quiero decirte y enseñarte esto. Todo cristiano tiene cuatro principios para regir su vida. Número 1, los mandamientos que están aquí en la palabra. Ese es uno de los principios que hay que seguir. ¿Cuál es la diferencia y característica de los mandamientos? Mira, los mandamientos que están aquí en la Biblia no se pueden cuestionar, simplemente es una orden, es un mandato hacerlo. Se aplican en China, se aplican en México, se aplican para los niños, se aplican para los viejos. Un mandato no puede
tener una transacción, no hay negociación. ¿Ok? Esa es la característica de los mandatos. Cada creyente tiene la obligación, tenemos la obligación de obedecerlos. El Señor dice, si me amas, guarda mis mandamientos, ¿o no? Entonces, los mandamientos no se pueden evadir, no se pueden dejar para después. ¿Cuáles son? Mira, los más sencillos, ¿no? Los más sencillos, no robar, es un mandato, no robar, ¿verdad? Ahora, no necesitas ponerte un antifaz y ir a quitarle la llanta a un vehículo que está para ser un ladrón. Pero si llegas tarde a tu trabajo, estás robando. Si vendes 100 gramos, si estás despachando 100 gramos, te piden 100 gramos de chiles y das 90, estás robando. O sea, hay muchas formas de robar. Los niños que vienen a la escuela o que van a la escuela, si no llevan un lápiz y regresan con 3 lápices, esos niños están aprendiendo ¿a qué? A robar. Entonces, son mandamientos y esos no se pueden negociar. Tenemos que obedecer esos mandamientos. Para cada creyente son mandamientos. Se aplican para todo. Número 1, mandamientos, ¿no? Un mandamiento es: Dios está en contra de la homosexualidad. Dice que no van a entrar en el reino de los cielos. Romanos capítulo 1 dice claramente por qué razón han caído en las tinieblas de su mente, porque han dejado el uso que es contra naturaleza, y hombres se fueron con hombres y mujeres con mujeres. O sea, eso está claro en la Biblia, es un mandato, no puede ser, ¿no? ¿Qué otra cosa? Borrachera. La Biblia dice que la borrachera, los que son borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Es un mandamiento, hermanos. Entonces, eso no es negociable. Tú no puedes decir, bueno, yo porque vivo en Rusia sí me puedo emborrachar, porque allá todo el mundo se emborracha, ¿no? Los rusos, ¿no? Pero, o sea, son mandamientos, no se pueden violar, los tenemos que cumplir. Esa es una de las cosas para cada creyente. Número 2, la Biblia nos muestra una gran cantidad de principios para que vivamos bien. Principios de vida, principios que van a traer bendición a tu vida. ¿Cuál? Trabaja, sé honrado, sé esforzado, ¿no? Si tú aplicas estos principios que están en la palabra de Dios, lo que vas a esperar es que vengan bendiciones a ti. O sea, son principios, son consejos, no precisamente mandatos, pero son principios que si tú aplicas a tu vida, vas a recibir mucha bendición, ¿no? Son principios, sencillamente. Número 3, hay convicciones. Las convicciones nacen de mandamientos y de principios, pero convicciones son personales. Cada quien tiene convicciones personales, ¿no? ¿Sí o no? Mi hija Daniela está viviendo en Canadá. Ustedes saben que está viviendo en Canadá. Canadá es un país extremadamente liberal en estos momentos. El gobierno es un gobierno totalmente liberal. El actual presidente, el primer ministro de Canadá, está metiendo una gran cantidad de conceptos en la educación de los niños que no es de acuerdo a lo que la palabra de Dios. Y fíjate, mi hija y mi yerno tienen convicción personal de que no van a mandar a sus hijos a la escuela pública, sino que ella tiene la oportunidad de educarlos en casa. Allá se llama homeschool, escuela en la casa. Es válido, le dan los papeles, no hay ningún problema, pero en su convicción, ella toma la decisión de no exponer a su hija, la que ya está mayorcita, a las corrientes y pensamientos humanistas tan fuerte que está gobernando. Ella es responsable por tomar esa decisión y tiene una convicción. Ella tiene una amiga cristiana, van a la misma iglesia, son dos muy buenas amigas, pero esta mujer tiene una convicción diferente. Esta mujer dice: yo voy a mandar a mis hijos y aquí en casa voy a reforzar
todos los principios y las leyes y los mandamientos y los principios de vida que están aquí, y yo voy a mandar a mis hijos. Son dos maneras diferentes, pero cada una tiene una convicción y la lleva a cabo. ¿Cuál está mal? Ninguna. Las dos son válidas. Es una convicción personal. Hay cristianos que tienen una convicción personal de que sus hijos no vean televisión, porque lo que está en la televisión es pura basura. Es solo basura. Y los niños pequeños pues van a asimilar todo eso, ¿no? Entonces hay cristianos que dicen: mis hijos no van a ver televisión. ¿Por qué razón? Es una convicción personal. Pero hay papás cristianos que dicen: sí, mi hijo, prende la tele y ve el programa. Ese es algo de convicción personal. Ahora, podemos argumentar que ver tantas cosas va a afectar el carácter de tus hijos, sí es cierto, ¿no? Pero si tú refuerzas a tus hijos y estás pendiente y estás dándoles ejemplo, estás guiándolo, estás estorbándolo. Mi esposa va a hablar de niños, de los hijos, en el próximo Café de Damas. ¿Estás de acuerdo? Finalmente mi esposa va a venir aquí y hablar con las mujeres. Y el tema que ella va a tratar con ustedes es el tema de los hijos. Y yo puedo dar testimonio que ella tiene autoridad para poder hablar de ese tema. Ella tiene autoridad para poder hablar de ese tema. Entonces, por eso te digo, ese es algo. Hay convicciones personales, ¿no? Hay papás cristianos que no le ponen a sus hijas aretes. Eso es una convicción. Pero hay papás cristianos que a sus hijas les hacen un arete acá, les hacen otro por arriba, uno en la nariz, uno en el labio. Es convicción, ¿no? Son convicciones de cada quien. Número 4, bueno, también con las convicciones vienen las reglas como convicción personal. Hay hogares, por ejemplo, a nosotros, a nuestros hijos, era una convicción para mi esposa y para mí que mi esposa le servía una porción de comida. Ella le servía la porción. Y los niños no podían comer ni más ni menos que esa porción. Tenían que terminarse esa porción, porque esa porción estaba calculada para que crecieran sanos y fuertes e inteligentes. Es una convicción. Pero hay mamás cristianas que no tienen esa convicción, que si el niño tiene hambre le dan de comer, y si no tiene hambre dice: bueno, levántate, ve a jugar, y cuando tengas hambre vienes a comer. Es su convicción, ¿no? O sea, no tenemos que estar juzgando a una mamá que actúa de esa manera y a otra mamá que actúa de manera diferente. Son convicciones, son reglas que uno pone en casa, ¿no? ¿Qué otras reglas pusiste en tu casa? Hay familias en donde dicen: a las 8 de la noche todos a dormir, todos los niños se van a dormir, apagas todo y se duermen. Pero hay hogares cristianos en donde son las 10 de la noche y los niños andan brincando, saltando y haciendo relajo. O sea, son sus propias reglas. Cada padre puede hacerlo, obviamente tomando responsabilidad sobre los resultados, ¿sí o no? Algunos no son tan buenos, algunos sí son buenos, pero al final no es pecado. ¿Ok? Y número 4 es cuestión de elección, de preferencia. Hay muchas cosas que preferimos sobre otras, pero mientras no sea pecado no hay problema. Entonces, cuando aquí Pablo está hablando con ellos, no está hablando de los primeros dos aspectos, que son mandamientos y principios de vida. Está hablando de convicciones, de que hay convicciones diferentes y que tienen que respetarse, porque ambos están viviendo para el Señor, porque lo que están haciendo es edificar su familia y no hay que estar juzgando ni menospreciando. Entonces, eso es lo que Pablo está aquí buscando. Está mostrándoles que si dejan entrar el juicio, si dejan entrar el menosprecio, entonces sí está en riesgo. ¿Qué es lo que está en riesgo? Está en riesgo, obviamente, porque tú vas a entregar cuentas al Señor, número 1, y número 2,
que los que están alrededor no van a ver lo más importante que está aquí Pablo tratando. ¿Por qué Pablo está tratando todo esto? Porque dice es todo para la gloria de Dios. ¿Te acuerdas lo que dice acá? En el verso número 30, estoy en Romanos 14, en el verso número 6. Si puedes ver por favor en el verso número 6. Dice, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué Pablo está tratando este tema con ellos? Porque de lo que se trata es la gloria de Dios. En el verso número 7 dice entonces, recíbanse los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. Y termina diciendo, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. ¿Por qué razón los cristianos tenemos que vivir de esa manera? Para que Dios sea glorificado, para que su hermosura sea conocida, para que su gracia sea conocida, para que la maravillosa, abundancia de su amor sea conocida por todos los demás. Todos los que están a tu alrededor, todos tus familiares, se van a dar cuenta de la gloria de Dios en la manera en que tú vives, en la manera en que tú hablas, en la manera en que tú piensas. ¿Ok? Para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo dice Pablo aquí que se va a lograr esto? 3 puntos menciona en los versículos números 5, 6. Dice, estamos en Romanos capítulo número 15. Vamos a leer desde el verso número 1 del capítulo 15. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿De qué se trata? De agradar a tu vecino y no a ti mismo. Eso es lo que está diciendo. Todo eso es agrada al vecino y no a ti mismo. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Verso número 3 menciona, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. Aquí menciona lo primero. Lo primero es, voltea hacia Jesús. Siempre tenemos que tener presente a Jesús. Ve a Jesús. Él no vino para agradarse a sí mismo. Él vino a favor nuestro. Él vino y sufrió para nuestro beneficio. Él padeció para nosotros. Él no se agradó a sí mismo. ¿Ok? Entonces lo primero es que cada cristiano tiene que considerar el ejemplo de Jesús. Tenemos un ejemplo claro, tangible, sin margen de error. Es Jesús. Es la persona de Jesús. Entonces tenemos, número 1, que voltear a Jesús. Luego, ¿qué más dice? En el verso número 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Número 2 es la Escritura, la Biblia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a ser esto? Número 1, pon tus ojos en Cristo Jesús. Número 1, ve a Jesús. Conoce a Jesús. Tenemos que saber el contenido del corazón de Él. Tenemos que empezar a ver su misericordia, su amor, su compasión, etc. Número 2, la Escritura, la Biblia. Es en la Biblia, hermanos. ¿Eso a quién le corresponde? A ti y a mí. Esa es tu decisión. Tú eres libre de decidir buscar para conocer a Jesús. Tú puedes decidir hacer a un lado a Jesús toda la semana y solamente venir los domingos, o puedes tomar la decisión de buscarlo con todo tu corazón. Y nosotros te damos la oportunidad los días miércoles a las 6 de la mañana para que vengas fresquecito, ¿verdad? Sin nada en tu cabeza, sino solamente alabar y buscar su rostro. Número 2, la Escritura. Y número 3, ¿qué dice? Verso número 5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación
les dé entre ustedes mismos el sentir de Cristo Jesús. Número 3, tiene que venir de parte del Señor. Es decir, ¿quién tiene que cambiar esas cosas en nuestro ser interior? Jesús. O sea, si tú te vuelves, si vuelves tus ojos a Jesús, si vuelves tu interés por la palabra, dice aquí que el Señor va a cambiar tu corazón, para que dejemos de criticar y de menospreciar. Y entonces hagamos lo que aquí dice en el verso número 7. Por tanto, recíbanse los unos a los otros, como también Cristo nos ha recibido. Acepta al que está cerca de ti, así como tú has sido aceptado por Jesús. ¿Por qué no cierras tus ojos y le decimos esta mañana al Señor? Yo quiero que pienses esto ahorita. ¿Cómo puedes aplicar esto en tu propia vida? Piensa con cuántas personas estás en desacuerdo. Piensa con cuántos hermanos en Cristo tú estás en desacuerdo. Tú no piensas igual que ellos. Y no estamos hablando de pecado. Pecado es pecado. Y tampoco el Señor está de acuerdo. Estamos hablando de convicciones. Estamos hablando de preferencias. Porque son diferentes a ti. Pero aquí la Biblia dice con claridad: acéptalo. Agrada a tu prójimo, agrada a tu vecino. No te agrades a ti mismo. Si es que juntos vamos a anunciar a Jesucristo, si es que todos juntos vamos a ver milagros y a ver transformaciones en la vida de muchas personas, tú y yo necesitamos aceptarnos mutuamente, recibirnos. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos ahorita a darle gracias al Señor. Quiero que estés pensando ahí, ¿cuáles son las personas con las que no estás de acuerdo? ¿A quién has juzgado y estás juzgando ahí? Y que en esta mañana le digas: Señor, perdóname, porque ¿quién soy yo para juzgar a quien tú has amado? ¿Por qué no piensas de esta manera: Señor, ¿quién soy yo para menospreciar a quien tú salvaste en la cruz? Y si ya identificaste a esas personas, ¿por qué no le dices: Señor, en el nombre de Jesús, hoy lo recibo y lo acepto? Yo recibo a mi hermano, recibo a mi hermana en mi corazón. Dile esta mañana al Señor: Señor, yo lo veo a través de los ojos de misericordia y de amor que tú tienes para cada uno de nosotros. ¿Por qué no le dices al Señor: Señor, yo lo veo con el amor que tú le has visto todo este tiempo? Dile al Señor: gracias. Dile: Jesús, gracias. Gracias. Gracias te damos, Señor.
Amén. ¿Por qué no